Después de varios días de baja volatilidad en prácticamente todos los mercados, las noticias de hoy pueden provocar que se reactiven los movimientos. Así que en este vídeo haré un análisis de la última hora del mercado y comentaré las noticias tan importantes que conoceremos durante el día de hoy. Bueno, de entrada me gustaría avisar que el día de hoy es el típico día en el cual vamos a conocer, más que un conjunto de noticias, una noticia muy importante que ahora en unos segundos la voy a desarrollar, pero si bien hay veces en las cuales ya sabemos con antelación que esa noticia o ese dato va a provocar algún tipo de movimiento porque hay un dato que tenemos que conocer o hay algo que nos puede de alguna forma sorprender o no, en este caso la realidad es que queda todo un poco en el aire. ¿Hay que prepararse por lo que pueda ocurrir? Sí. ¿100% va a ocurrir algo? La respuesta es no, evidentemente. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque hoy vamos a conocer, si bajamos un poquito para abajo, las actas de la reunión del FOMC. Lo vamos a conocer a las 20:00 UTC más 2, dependiendo del uso horario de cada uno, será a una hora o será a otra. Y más que un dato, es un conjunto de directrices, conjunto de sensaciones, conjunto de pensamientos que proviene del propio FOMC, proviene de las reuniones que se llevan a cabo en el FOMC y que hablan un poco sobre lo que puede ocurrir con la situación económica de cara a las próximas semanas y próximos meses, lo que ellos perciben que está o que puede causar algún tipo de problema, que puede estar mejor, que puede estar peor, y las medidas que ellos pueden tomar en base a los distintos escenarios. ¿Esto por qué es tan importante? Bueno, pues porque, como ya sabéis, estamos en un punto en el cual los tipos de interés están realmente elevados. Vamos a venir por aquí. Y hasta dentro de 28 días, 11 horas, 31 minutos y unos cuantos segundos, no va a haber otra reunión de tipos de interés. Sin embargo, lo que sí que podemos saber es que estas actas que van a revelarse en unas horas podrán darnos pistas sobre qué podemos esperar tanto traders como inversores como analistas respecto a esa reunión que ocurrirá dentro de esos 28 días. Entonces, el tema actualmente con los tipos de interés es el siguiente. Estamos en una situación de 5,25, 5,50 puntos básicos en cuanto a tipos de interés. Esto es totalmente cambiante. Tan cambiante que hasta hace unas semanas se esperaba que la reunión de septiembre simplemente mantuviera los tipos de interés planos. Cuando ocurrió todo lo que ocurrió hace más o menos un par de semanas con el yen, con China y con diferentes datos relacionados con la tasa de desempleo y la inflación, sobre todo con la tasa de desempleo en Estados Unidos, ahora hablaremos de ella, no solo se llegó a determinar que en la reunión de septiembre, esta de aquí, a la que le quedan 28 días aún, los tipos de interés bajarían 50 puntos básicos de golpe, sino que incluso se llegó a especular con la posibilidad de que la Fed llevara a cabo una reunión extraordinaria para reducir los tipos de interés antes de la reunión esperada en septiembre. Y hoy, después de una semana aproximadamente, ¿qué es lo que espera el inversor y el trader? Que en esa reunión de septiembre los tipos de interés bajen 25 puntos básicos, de 5,25, 5,50 a 5, 5,25. Como veis, esto es algo que constantemente va rotando, va cambiando, va subiendo, va bajando, se va esperando una cosa, se va esperando otra. Esto es literal pura especulación, esto es literal las mismas fuerzas que hacen que el precio suba, caiga, que ahora suba con mucha fuerza, que ahora tenga un movimiento horizontal, que ahora caiga con fuerza, que ahora vuelva a subir, que ahora vuelva a caer y tal, son literalmente las mismas fuerzas que hacen que esto vaya rotando constantemente. ¿Por qué? Porque es el ser humano quien, en base a especulaciones, probabilidades y falta de certidumbre, explica y determina qué cree que va a ocurrir con lo que sea. En este caso, tipos de interés, en este caso, pues es Bitcoin, en otros casos, pues es una divisa, una acción, un índice, lo que sea, ¿no? Entonces, esto es un poco el recorrido que hemos vivido hasta ahora en cuanto a, primero, pues la reunión tan importante que conoceremos. Segundo, por qué esa reunión es tan importante. Y tercero, vamos a tratar los dos aspectos que influyen de alguna forma en esa decisión. ¿Cuál es el tema actualmente?
El tema es que, como ya sabemos, vamos a ponerlo en este mismo gráfico semanal, y esto lo voy a eliminar. Los tipos de interés están, lo voy a poner aquí encima, en el nivel de 5,25, 5,50. Están en máximos. No habíamos alcanzado estos tipos de interés desde, vamos a ponerlo en el SP500, desde octubre, agosto del año 2006. Es decir, hacía ya 18 años que no llegábamos a este punto de tipos de interés tan elevado. Los tipos de interés, como ya sabéis, lo que hacen es perjudicar la situación de la economía de un país. En este caso, estamos hablando de los tipos de interés de Estados Unidos y es cierto que podríamos decir, bueno, pues Estados Unidos que vaya a la suya y el resto que vaya a la suya. Pero el tema no es ese. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es la primera potencia mundial, entre otras cosas por la cantidad de materias primas, por ejemplo, que se comercializan en dólar. Entonces, todo lo que tú toques en Estados Unidos va a afectar al dólar. Y todo lo que tú toques al dólar va a afectar a todo el mundo. Más allá de que, pues, en los índices de Estados Unidos cotizan ciertas compañías que también tienen afectación los resultados o el bienestar de de la propia compañía con el resto del mundo. Entonces, sabemos el por qué los tipos de interés afectan tanto, no solo a Estados Unidos, sino en términos generales a todo el mundo. Ahora bien, ¿la situación cuál es? Los tipos de interés se pueden subir por muchos motivos. Uno de los motivos por los cuales se suben los tipos de interés es porque tienes una inflación elevada. Entonces, lo que podemos hacer es venir por aquí y poner la inflación también encima de la mesa para que veamos un poco esta situación. Cuando tú tienes una inflación muy elevada, significa que la gente, hablando muy mal y muy rápido, para tampoco alargar mucho el vídeo, gasta más de lo que debería gastar. Los precios de las cosas suben, el poder adquisitivo de las personas sube y la sensación de poder y de bienestar de la persona y con lo cual de la empresa y con lo cual del país es más elevada de lo que debería. ¿Qué es lo que hace el Banco Central de turno? Subir los tipos de interés. ¿Por qué? Porque, como he dicho, los tipos de interés perjudican la economía, pero el perjudicar la economía es simplemente porque perjudicas a las grandes empresas y eso perjudica a las pequeñas y eso perjudica a las personas del día a día, con lo cual es como el movimiento inverso, ¿no? Entonces, si tú perjudicas a las personas del día a día, les provocas más dificultades para pedir crédito, más dificultades para gastar, esto lo que ocurre es que gastan menos y con lo cual la economía es menos próspera. Y esto pues reduce un poco, entre otras cosas, la situación inflacionaria y la regula. Es decir, a un país no le interesa ni que la inflación esté muy elevada, ni que esté muy baja, ni que sea inflacionario, ni que sea deflacionario. Y esto, entre otras cosas, se regula moviendo los tipos de interés. Claro, ¿el tema cuál es? El tema es que varios motivos que, pues, bueno, malas gestiones, malas políticas, situaciones que se han vivido, etcétera, etcétera, hemos vivido una inflación muy elevada. No solo está en Estados Unidos, sino en la mayoría del mundo. Esto ha provocado que los bancos centrales de cada uno de los países suban mucho los tipos de interés, cada uno siguiendo su política monetaria y teniendo en cuenta su situación contextual dentro del propio país y dentro de lo que tiene que tener en cuenta con el resto de países. ¿Para qué? Para reducir esa inflación. Claro, el tema aquí, ¿cuál es? El tema es que la inflación en Estados Unidos se ha reducido bastante, aquí lo tenemos, hemos pasado de pues más del 9% a estar por debajo del 3%, ahora mismo estamos sobre el 2,9% en inflación de mes a mes, y esto es positivo. Sin embargo, si tú no eres muy restrictivo, manteniendo los tipos de interés y empiezas a bajar los tipos de interés antes de la cuenta, ¿qué ocurre? Ocurre que la inflación puede hacer así. Y entonces se te complica la situación. Esto es simplemente la inflación de forma mensual en cuanto a porcentaje y podemos ver en la línea de color naranja que hay muchas veces en la historia donde la inflación ha subido, ha caído y ha formado incluso dos picos más. Y esto es algo que no es que sea muy, muy, muy habitual, pero ha pasado muchas veces. Y el hecho de que la inflación se mueva de esta forma, ¿qué provoca? Pues provoca, por ejemplo, que el SP500, inflación muy elevada, ¡pam!, recesión. Cae un poco la inflación, pero se vuelve a levantar, ¡pam!, recesión.
Cae un poco la inflación, pero hace un máximo y un mínimo creciente y se vuelve a levantar. ¡Pam! Movimiento correctivo, recesión, recesión. Es decir, llevas a la situación económica de culo. Ahora, inflación elevada, luego reduce, luego vuelve a subir, recesión, luego cae, luego tal. Y esto pues genera unas idas y venidas en el mercado muy grandes. Por ejemplo, en este año o en este conjunto de años, el SP 500 en el año 1968 cotizaba a $108. Pues bien, en el año 1982, prácticamente 24, 26 años más tarde, cotizaba un poquito más abajo. Es decir, se estuvo casi 30 años, casi 3 décadas, con la economía en Estados Unidos estancada, por así decirlo. ¿Esto qué es lo que puede preceder? Unos tipos de interés poco tiempo elevados y una inflación que se te descontrola y se te va de las manos. Pero claro, si todo fuera tan fácil, no habría que estudiar tanto y cualquier persona podría ser el presidente del Banco Central de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el hecho de tú decir, vale, oye, lo que debería hacer es mantener los tipos de interés elevados para seguir perjudicando la situación económica y provocar que esta inflación no se me estanque aquí o incluso se levante, sino que se vaya para abajo. Y así como mínimo ya me aseguro que la inflación baja y luego ya reduciré los tipos de interés. ¿Vale? Muy bien. Pero, ¿qué ocurre si tú te pasas de listo manteniendo los tipos de interés elevados? Que entra en juego otro elemento, que no es la inflación, que es este de aquí, y es la tasa de desempleo. Lo vamos a poner de color blanco. ¿Qué ocurre con la tasa de desempleo? La tasa de desempleo, ¿por qué puede incrementar? De nuevo, por muchos factores y por muchos aspectos, no solo por la correlación entre inflación, tipos de interés y demás. Pero si tú estás perjudicando la situación económica, estás poniendo palos en la rueda a las empresas a que sigan creciendo, a que se sigan expandiendo. Cuando la empresa empieza a ingresar menos o incluso empieza a deber dinero, a que las cuentas le salgan negativas, pero no puede reajustar los precios con otras empresas porque es un punto global y común, porque no se está perjudicando una empresa a un sector, se está perjudicando la economía del país, con lo cual no es algo horizontal, es algo vertical, y horizontal y diagonal, va en todas las direcciones. Si tú no puedes negociar con la empresa vecina, ¿qué es lo que haces? Negociar contigo mismo. Cuando digo la empresa vecina, digo los proveedores, etcétera, etcétera. Negocias contigo mismo. ¿Qué es lo que haces? Empezar a reducir salarios. ¿Que la reducción de salario no te da? ¿Qué es lo que haces? Empiezas a echar a peña. Y cuando empiezas a echar a personas, ¿qué es lo que ocurre? Que cada vez hay más personas en el paro, evidentemente se levanta el desempleo, y esas personas que se quedan en el paro dejan de consumir, con lo cual perjudican a otras empresas vecinas, porque ya no es que solo, vale, mi empresa tengo que echar a gente porque estoy mal, sino que echo a gente, pero es que esta gente que estoy echando van a dejar de consumir en la empresa vecina, en la de arriba y en la de abajo, con lo cual se va expandiendo este problema económico empresarial que va provocando que cada vez más empresas estén echando a personas y va levantando la tasa de desempleo. Y como más desempleo hay, más problemas económicos podemos percibir. Con lo cual, no únicamente una recesión o una caída del mercado puede venir precedida porque la inflación se levante, sino que también esto no es la tasa de desempleo, es esta la tasa de desempleo. Pues que en los momentos en los cuales la tasa de desempleo incrementa, ¿qué es lo que vemos? Caídas importantes en el SP 500 y ¡pam! Franjas verticales, que son o significan recesiones. Así que constantemente, y ahora, como vemos, la tasa de desempleo está levantándose, se levantó en el año 2020 por motivos evidentes, fijaros lo que ocurrió en 2007-2008, fijaros lo que ocurrió en 2000-2001, fijaros lo que ocurrió en 89-90, es algo que va cayendo y levantándose, cayendo y levantándose, cayendo y levantándose, cayendo y levantándose. Es así, así funciona la tasa de desempleo. Ha caído mucho, se está levantando. Esto es un problema porque si tú mantienes los tipos de interés elevados, sí, la inflación te aseguras de que siga haciendo así. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿O qué es lo que ocurrirá? Que la tasa de desempleo seguirá haciendo así. Con lo cual no tendrás una recesión por un problema inflacionario, lo puedes tener por un problema deflacionario, pero
vas a tener una recesión por un problema de desempleo. Y es justamente el punto en el cual se está debatiendo la Reserva Federal de Estados Unidos. El hecho de ver de qué forma ajusta los tipos de interés para evitar un aterrizaje duro, que es lo que se habla. Soft landing sería el aterrizaje pues suave, en el cual no habría ninguna recesión, la situación económica se regularía. Hemos tenido caídas importantes, esto es Bitcoin, pero en el SP500 hemos tenido también caídas importantes, no nos vamos a engañar, se ha formado una caída importante, pero de alguna forma el hecho de que todo vaya bien significaría que la inflación va cayendo, la tasa de desempleo pues seguramente subirá más, pero no llegará a un pico importante como para provocar una recesión. Y el SP500 pues evidentemente formará más o menos caídas, pero ni habrá un mercado bajista al uso, ni tampoco habrá una recesión. Ahora bien, esto es el aterrizaje suave. El aterrizaje duro implica una recesión. Y esto llegaría en el caso en el que o estos tipos de interés estén demasiado tiempo elevados y con lo cual la recesión vendrá por el desempleo, o estos tipos de interés se reduzcan antes de tiempo y con lo cual la recesión vendrá por la inflación. Entonces, ¿por qué es tan importante lo que conoceremos hoy o por qué puede ser tan importante? Realmente tuvimos reuniones hace unas semanas, es decir, no es que haga un mes y medio que no conocemos nada sobre la Reserva Federal de Estados Unidos. Más o menos podemos ver por dónde van los tiros. Es cierto que hubo la reunión en la cual dijeron que la tasa de desempleo bien, que la economía bien, que la inflación de momento bien, pero que no iban a dejarse llevar por los buenos datos y tal. Y a los 3 días salió un desempleo más elevado de lo esperado y vino todo el jaleo luego con el yen y demás. Con lo cual vimos unos comentarios del FOMC y de la Fed, pues concretos. El día de hoy es tan importante porque pueden haber o pueden despejarse ciertas dudas en lo que se comente en el propio día. ¿Que puede generar volatilidad? Sí, como veis, el día de hoy es susceptible y mucho de generar mucha volatilidad. Cuando digo volatilidad, puede ser al alza o puede ser a la baja, no tengo ni idea. Me da igual y nadie lo sabe, evidentemente. Pero igual no genera mucha volatilidad, no se sabe. Pero el día es importante y es para tener en cuenta y es para destacar la capacidad de movimiento que puede provocar las noticias y los comentarios que veremos durante el día de hoy, en mi caso, durante la tarde-noche. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.